correspondientes para que no queden impunes estos graves daños. Ya se encuentra con nosotros Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú, AGAP. Buenas noches, señor Amaro, bienvenido al final del día. Buenas noches, Diana. ¿Cómo explica esta decisión de no declarar en emergencia? El Ejecutivo ha dicho que no declaran en emergencia y que tampoco reciben ayuda internacional. ¿Cómo se explica eso desde su gremio? Vamos a ver, lo que vemos es una afectación bastante grande en la zona de Amazonía, en la zona de varias regiones, 22 regiones afectadas, en unos eventos que al parecer suceden, como hemos visto en las estadísticas, todos los años, ¿no? Y que realmente son graves, ¿no? Porque no solamente se afectan a algunas zonas de bosques, sino también zonas de cultivo, y hasta el momento hay 16 fallecidos, ¿no? Por lo que hemos visto en las noticias y lo que hemos escuchado de algunos gobiernos regionales, le faltan materiales a las fuerzas del orden, a las fuerzas a los bomberos, de los bomberos, ¿no? Que están pidiendo ayuda, etcétera. Entonces, y eso... 16 muertos, no hay ayuda, los bomberos no tienen capacidades. Eso no es suficiente para declarar emergencia y pedir ayuda en lo que se nos pueda ayudar con recursos. Porque la declaratoria de emergencia le permite comprar más rápido, pedir ayuda internacional en el sentido de materiales, de equipos, ¿no? De suministros que requieren, y poder además tomar acciones rápidas a nivel gobierno local y gobierno regional, ¿no? Yo entiendo que el gobierno ha hecho sus evaluaciones, está escuchando ahora justo la noticia, que decía que necesitaban que los gobiernos locales y regionales actualicen la información, pero también hay medios, digamos, sofisticados como satélite, donde se ven y se monitorean los incendios y lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces yo creo que hay medios por los cuales se pueden determinar no solamente lo que existe ahora, sino tomar medidas previas, ¿no? Cuando se inician este tipo de acciones. Ahora, lo cierto es que esto es una práctica que viene sucediendo en zonas de cultivos o zonas Esta forestales. práctica a la que usted se refiere es la quema de pastizales. Así es. Ahora, ¿qué se ha hecho para prevenir, para educar, porque claro, uno entiende, es una práctica ancestral, pero también uno va evolucionando y en ese sentido, ¿qué se ha hecho para prevenir o para, digamos, evitarlo? Pero muy poco. Muy poco. Y eso se ve... ¿Quién es el responsable de esta prevención? Bueno, hay gobiernos locales, regionales, pero también el gobierno central que tiene que no solamente establecer las directivas, sino también a través del presupuesto público, etcétera, dar los incentivos y presupuestos necesarios para que esto se haga, ¿no? Acuérdate que había un presupuesto por resultados. Parte de eso se debe utilizar en estas medidas de prevención. Ahora, pero esto no es nuevo, ¿no? Eso no es nuevo. Ayer aquí el señor ex viceministro del Ambiente nos decía que en el año 2018, en el año 2019, en el año 2020, todos los años ocurren este tipo de tragedias y parece que nadie se entera o que ahora hay un especial interés en todo caso, y qué bueno que hay interés pero no se ven soluciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que hay ausencia del Estado en muchas regiones. Si no, no tendríamos el nivel de criminalidad que existe hoy en día, no habría el nivel de minería ilegal que existe hoy en día, y zonas prácticamente liberadas, ¿no? En donde no solamente la empresa privada, los inversionistas tienen miles de dificultades para desarrollar las actividades y generar riqueza en las regiones, sino también la propia población que está continuamente amenazada. Ahora, acá hay un impacto grande en estos incendios, ¿no? Y aquí, en lo que a su gremio le compete, ¿no? ¿Cuál es el impacto agrícola? Por ejemplo, ¿ustedes tienen alguna estimación, alguna idea, o por las zonas, de repente, cómo va a ser este impacto? Bueno, ahorita está afectando muchísimo a la pequeña agricultura, en la zona de selva, selva. Hay cultivos como el cacao, por ejemplo, el café, palmito, piña, jengibre, inclusive, dependiendo de la zona, ¿no? Son 22 regiones, hay unas que más se han afectado que otras, pero también el tema de pastos naturales, ¿no? Que afectan justamente a la ganadería, a la actividad pecuaria. La afectación, además, es respecto al medio ambiente. O sea, tienes un clima enrarecido por el humo, por la intensificación de las zonas con calor, por ejemplo, por la falta de agua,
y eso hace mucho más difícil la productividad y la producción agraria. Usted ha mencionado dos cultivos que son muy importantes, que es el cacao y es el jengibre. Y entiendo que el Perú es uno de los grandes exportadores de jengibre. Nuestro jengibre, que es el kion, ¿no? Nuestro kion se vende en el mercado internacional. Entonces, creo que además del medio ambiente, por supuesto, las pérdidas humanas, las pérdidas de la fauna, etcétera, a futuro o en el corto y mediano plazo va a haber un impacto económico. Sí, mira, hoy en día, y son productos de exportación, por ejemplo, todo lo que es cacao, café, guión, entre otros, es producto de exportación de toda pequeña agricultura, además, ¿no? En zonas, además, muy necesitadas, ¿no? Hoy día, a mayo, más o menos, se han perdido en productividad 18% en toneladas de exportaciones. ¿18%? En toneladas respecto al año pasado, que fue un año malo. O sea, esto va a ser peor. ¿Y eso debido a esta situación o en general? No, eso es en general, ¿no? En parte tiene que ver con el nivel global, por ejemplo, ¿no? Que rezagos del clima del año pasado, pero también a las dificultades y al problema que viene teniendo la inversión por el clima y negocios enrarecido pero con eso por la normativa. Se agrava definitivamente, se agrava la ¿no? situación. Ahora, esto sucede todos los años, o sea, como tú dijiste, hay que prevenir, hay que educar, tiene que haber presencia del Estado. Pero ¿no? si se sabe que sucede todos los años, nadie está haciendo nada. No se tiene un plan y una estrategia adecuada para poder combatir este tipo de prácticas. Hay otro tema que el ministro Adriancén lo ha puesto sobre la mesa, que es el tema, como decía hace un rato y lo vimos en la nota, que era como el 60% eran producidas por mano, por la gente, sí, ¿no? por la quema, pero también está pidiendo que se procese a esas personas, que vayan a la fiscalía, que haya una sanción, porque no hay sanción. ¿Usted conoce a alguien sancionado por este tema de los incendios? A ver, en general, toda la actividad ilegal no es sancionada. No es sancionada. ¿Dónde está la supervisión del Estado? En la actividad formal. Solo en la actividad formal. Normalmente es lo que sucede en el país. Ese 20% formalidad es el que normalmente está supervisado, está chequeado, está revisado, van las agencias de tutelares, digamos, medioambientales y todo, pero la actividad ilegal, no, normalmente, si no, no tendríamos ese incremento de minería ilegal, por ejemplo, que contaminan bosques, ríos, ahora, pero lagos. También es producto de la minería ilegal que se produce en este tipo de incendios. Probablemente, también. ¿no? Son actividades informales, ilegales, y son prácticas también culturales también, ¿no? Todo eso se combate, por un lado, con información, por otro, con acompañamiento de los gobiernos locales y regionales, capacitando a las personas, y tercero, con presencia del Estado, de diversas formas, ¿no? Y desde su gremio, ¿cómo vienen evaluando esta situación ahora que ya está pasando y a futuro, ¿no? Porque si viene pasando todos los años, desde su gremio, ¿cómo podrían evaluar y cómo podrían aportar? Mira, este es un tema que no solamente compete al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está haciendo una serie de esfuerzos del ministro actual en una serie de aspectos realmente. El sector de agricultura es el más complejo que existe, ¿ya? Y dependiendo de la región, del cultivo, de la zona, tiene más dificultades o menos dificultades para desarrollarse, ¿no? Nosotros, como siempre, estamos a disposición y proponemos una serie de políticas públicas para mejorar la actividad agraria, el desarrollo de la actividad agraria y que crezca el sector formal. Pero necesitamos trabajar en conjunto, ¿no? El sector público, en este caso el Ejecutivo con los gobiernos regionales y locales y también con el Congreso. Creo que se está dando un paso bien importante en la actual gestión, por ejemplo, del ministro Manero, en la actual gestión de la presidencia del Congreso, de dar muestras de comenzar a trabajar en conjunto. Estamos trabajando con la Comisión Agraria, con el Midagri, con las diferentes agencias y con la presidencia del Congreso también para poder desarrollar el sector. Ahora, este tema, me imagino que este tema de los incendios forestales será puesto en agenda para por lo menos un mínimo de prevención, ¿no? Porque usted dice, sí, pasa todos los años, pero desgraciadamente esta informalidad, como usted mencionaba, también está provocando estas situaciones, ¿no? Sí, es gravísimo, ¿no? Porque existen las normas medioambientales, pero no hay la supervisión suficiente. Y no solamente, nuevamente, es del gobierno central. Los gobiernos subnacionales tienen una gran responsabilidad
gobiernos locales y regionales, ¿no? Pero tiene que haber un monitoreo, acompañamiento del gobierno nacional. No los puede dejar A solos. través del Ministerio de Agricultura, en este caso. Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Policía Nacional, varias agencias del gobierno central tienen que acompañar todo este proceso. Bueno, muchísimas gracias. Gabriel Amaro estuvo con nosotros, el presidente de AGAP, y esperemos que estos incendios que pasan todos los años se pongan pues medidas de prevención y sanción. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos.